varios pasajes esta mañana que quiero compartir con ustedes. Qué difícil es vivir como un verdadero discípulo si no tenemos la unción o la llenura del Espíritu Santo sobre nosotros. Es muy difícil. Casi me atrevería a decirlo, no lo intente. Porque el Señor dijo, ustedes sin mí nada pueden hacer. Y nada es nada. Es imposible tratar de obedecer todos los mandamientos. En nuestra carne no se puede. Es imposible vivir las 24 horas del día en santidad. Pero no en decir que somos santos, sino en vivir la realidad de la santidad. Es decir, apartado de toda clase de mal y apartado, separado para Dios, para escuchar la voz de Dios. Porque también esto implica la santidad. Tener oídos espirituales para escuchar en forma incansable y en forma agradable la buena voz de nuestro buen pastor. Entonces, digo, no podemos intentar vivir una vida diferente, una nueva vida, si lo quiere así, sin estar llenos de la presencia del Señor, sin estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Esto no es para nosotros ahora, lo fue en la antigüedad también. Los que intentaron vivir bajo la ley y no alcanzaban la gracia por no tener la revelación del Espíritu, fue una vida cuesta arriba, muy difícil. Porque no entendiendo la revelación que solo viene por el Espíritu Santo, vivir bajo la letra, es muy duro, es casi imposible, insostenible. Podemos intentarlo y algunos años pasarán de nuestra vida pidiendo perdón a Dios, porque vuelve el fracaso, porque en nuestras fuerzas humanas no se puede agradar a Dios. Porque dando cumplimiento a la ley sin la gracia de Dios que introduce el Espíritu Santo, no se puede sostener los mandamientos. Entonces, me tomo el atrevimiento esta mañana de leer varios pasajes de la Escritura para compartir este pensamiento y que todos lleguemos a un común acuerdo en los últimos pasajes. Estoy leyendo ahora Isaías 58:1, pero me pareció bien, después de leer varias versiones, tomar la versión Dios habla hoy, porque se acerca mucho más a nosotros. Y dice así, el Señor me dijo, grita fuertemente, sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Esto es lo que recibe el profeta Isaías como vocero de Dios. Diariamente me buscan y están felices de conocer mi camino, como si fuera un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes. Isaías 58:1, sí. Y se muestran felices de acercarse a mí. Sin embargo, dice el Señor, ¿para qué ayunar? Sin embargo, dice, ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? Esto es lo que dice el pueblo. ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios o a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse
en agachar la cabeza como junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza. ¿Esto es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompan las cadenas de la injusticia y desaten los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y que acabes, en fin, con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre que no tiene techo o sin techo. Es que vistas al pobre que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas serán o sanarán muy pronto. ¿Me escuchó? Entonces brillará tu luz, dice el Señor, como el amanecer, y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti, y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, ni le levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad. Tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Yo te guiaré continuamente. Te daré comida abundante en el desierto. Daré fuerza a tu cuerpo. Y serás como jardín bien regado, como un manantial al que no le falta agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afirmará los cimientos puestos hace muchos siglos o hace siglos. Llamarás a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casas en ruinas. Y agrego algo más. Respeta el sábado o el día del Señor. Ellos dicen sábado, nosotros cuidamos el domingo. No te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. Hónrale, no lo dediques a tus asuntos, ni buscando tus intereses, ni haciendo negocios. Si haces esto, entonces encontrarás tu alegría en mí, y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país, y te haré gozar de la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Qué tremenda palabra, ¿no? Qué diferente suena en esta versión, tan ajustada a nosotros y a nuestra forma de hablar. Dios determina que si nos ocupamos de otros, Él va a sanar todas nuestras dolencias. Que si estamos dentro, incluidos en el centro de su voluntad, que la voluntad de Dios seguirá siendo agradable y perfecta, Dios nos bendecirá con toda bendición. Si damos el pan al hambriento, si cubrimos al desnudo, si tenemos en buen concepto a nuestros hermanos. ¿Se da cuenta? Ahora, durante muchos años el pueblo trató de vivir así.
Pero aquel que no se ajustó a todo el consejo de Dios y que vivió parcialmente el consejo de Dios, no pudo lograrlo. Porque es imposible que se cumpla lo que acabamos de leer en Isaías 58. Es imposible vivir así. Porque tendemos o tenemos la tendencia a retroceder en cada avance que hacemos. Porque todas las obras de la carne atentan contra la soberana obra del Espíritu. Por eso es importante reconocer nuestras debilidades, el vacío que lo tenemos, no para condenarnos, no para traer desánimo, porque nadie nos acusa. El que nos acusaba fue vencido, pero sí para tomar conciencia de quién somos y hacia dónde vamos y cuál es el plan soberano de Dios para tu vida y para la mía. Y que este pasaje que acabamos de leer de Isaías es un pasaje que hay que vivenciarlo, que tenemos que sentirlo en lo profundo de nuestro corazón, para que cada porción, cada párrafo que acabamos de leer sea una realidad en tu vida y en la mía. Ahora, no es la realidad de la iglesia. La iglesia toda ha sido influenciada por el mundo que nos rodea. Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. Y algunos se han acercado a costumbres y prácticas que nada tienen que ver con el consejo de Dios. Solo hacen el bien para acallar sus propias conciencias. Solo procuran vivir una vida de religión y no cuidando al huérfano y a la viuda, como dice Santiago, que es la verdadera religión, sino solo en aquello que les satisface y le trae paz. Por eso tenemos dentro de los grupos que se llaman iglesia, hermanos en pecado, y que viviendo en esa condición dicen ser iglesias, pero no lo son. Dice el Señor, mas muchos me dirán en aquel día, pero Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, no hicimos tal y tal cosa. Y el Señor les dirá, apártense de mí, no los conozco. No es por la forma de la letra, sino es por vivir la misma palabra de Dios. No es por repetir versículos al viento o al aire. O le repetimos a veces versículos a Dios que Dios ya lo sabe, Él nos dio la Escritura. Sino es por vivir. Es por lograr que nuestras familias, nuestros núcleos familiares, cada familia que forma la gran familia de la iglesia, alcance a vivir bajo la soberanía de Dios, bajo la unción de su Espíritu, que es la que en definitiva nos permite agradar a Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces nacerá tu luz, como el mediodía. Entonces, todas nuestras enfermedades serán sanadas. Porque si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, Él va a añadir todo lo que necesitamos. Y no es porque nosotros tengamos algo meritorio, no, es por la gracia de Dios. Pero llegaremos, sí vamos a llegar. Porque Jesús, cuando estuvo por partir, le dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya, pero ustedes no van a quedar huérfanos. Voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver ni le conoce, pero ustedes sí le van a conocer, porque va a morar dentro de ustedes. Es decir, Jesús no dejó la obra inconclusa. No. Él terminó su obra de salvación, murió por nuestros pecados, perdonó todos nuestros pecados, nos dio la oportunidad de un nuevo nacimiento, a una nueva vida, y ahora encomendó lo que faltaba a la obra del Espíritu.
Quiere decir que legítimamente ahora somos nueva criatura y nuestro espíritu es enseñado por el Espíritu en mayúscula de Dios. Y lo que antes era imposible por la limitación de la carne, por nuestra descendencia adámica, ahora Dios lo hace posible por la potencia, por el poder de quien nos guía, que es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces, este glorioso pasaje de Isaías 58, léalo esta semana varias veces. Léalo porque la palabra tiene poder y cada vez que lea un versículo que le llame la atención, trate de vivir. Trate de ver si lo está aplicando. Y si no lo aplicó, no solamente diga, bueno, pero ahora voy a empezar, Es tiempo que empiece. Es tiempo que los cambios se produzcan. No te condenes, animate. El Espíritu está sobre nosotros para completar la obra de Cristo hasta aquel día que otra vez el Señor venga a buscar a su iglesia y entonces estaremos preparados como una novia bien ataviada para partir con el Señor. San Juan 14, Evangelio de Juan 14. Perdón, 14, ¿no? Estoy leyendo el 13. No se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas habitaciones hay. Si así no fuera, yo les hubiera avisado. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y si yo me voy y preparar el lugar, voy a venir otra vez y los voy a tomar a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, tú muéstrame el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No se olvide de esa palabra. Si algo pedimos en nombre de Jesús, Dios va a responder. Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cuáles? Todos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Está hablando de otro consolador porque Jesús fue el primer consolador. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes
le conoceréis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a ustedes o a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero ustedes me van a ver, porque yo vivo, ustedes también viviréis. En aquel día ustedes conoceréis que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene otra vez mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Muy bien, sigue relatando Jesús en el Evangelio que el Espíritu Santo va a guiar a la Iglesia cuando Él no esté presente. Mi pregunta es esta mañana, ¿el Espíritu Santo te está guiando? Cuando tomás alguna decisión, ¿la tomás en forma conjunta con el Espíritu o tus decisiones son primero y el Señor tiene que correr detrás de tus decisiones para muchas veces salvarnos del error? Porque como dijimos al comienzo, es imposible agradar a Dios sin estar llenos del Espíritu. Y uno dice, bueno, estamos esperando que el Espíritu Santo sea derramado. Ya fue derramado. Lo fue en Pentecostés. No va a haber otro derramamiento. No tenés que correr de congregación en congregación, allá está la unción, o está acá. El Espíritu Santo, según declara el libro de Hechos y también Joel, fue derramado en Pentecostés. Y nosotros creímos en el Señor por la obra del Espíritu que ya está en nosotros. Solo algunas funciones del Espíritu no las hemos llevado a cabo y esas son las que hay que pedirle a Dios. Dones, carismas, milagros. Porque necesitamos esa parte que sea desarrollada en nosotros, pero el Espíritu ya está. Si no, ninguno de nosotros hubiera reconocido a Jesús como Señor. Es decir, entonces, no diga, oh, estoy esperando una visitación. No, ya fue derramado en Pentecostés y en los discípulos de aquel entonces y en nosotros. Ahora lo que tenemos que lograr es desarrollar en nuestra fe la capacidad de ejercer los dones, como hicieron los discípulos. Dones de sanidad, de milagro, de ciencia, palabra de profecía, discernimiento de espíritu, el don de lenguas y la interpretación de lenguas. Y uno dice, pero Señor, envía tu espíritu. Y Dios te dice, ya lo envié. Ya cayó en Pentecostés, primero en los que estaban allí reunidos, en los 120 y después a todo lo que fue el pueblo de Dios. Hermanos, no necesitamos andar boyando de un lugar a otro buscando la gracia, el ministerio, dónde estará la unción, porque yo necesito, la podés recibir en tu propia casa, en tu cuarto, cerrada la puerta, orando a tu Padre que te ve en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y cuanto más aquel que pide lo que es una decisión de Dios, más del Espíritu de Dios recibirá. ¿Cuántas veces cantamos, queremos más de los ríos de agua viva? Hay mucho más todavía. Así que no quedes solamente con el recuerdo histórico del día que recibiste el bautismo. Seguí pidiendo, dame más y más de ti, Señor. Porque algunas cosas todavía no las puedo llevar a cabo. Entonces necesito una doble porción del Espíritu Santo de Dios. Conozcamos al Espíritu, a la persona del Espíritu Santo. Adoramos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. No son tres, es uno. Se dio a conocer en tres personas. Pero esta es la Santa Trinidad. Pero el Espíritu es una persona
y como tal hay que conocerlo para poder caminar y oír la voz del Espíritu. Sin duda, Él está presto, dispuesto a hablarnos. Y no es que no está, somos nosotros que tenemos que lograr un oído espiritual, un oído agudo, para discernir dónde está la presencia de Dios hablándome a través del Espíritu. ¿Se entiende, hermanos? Necesitamos esa gracia de Dios derramada, que ya fue, a través del Espíritu. Pero y nosotros a veces no oramos para que Dios derrame, sí, más de lo mismo. O sobre aquellos que dudan. Pero recuerde, ya fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés y hoy día está en la iglesia, a no ser que alguno contriste al Espíritu o niegue abiertamente la obra del Espíritu Santo. Recibir al Espíritu Santo no es una experiencia aislada, no lo debería ser. Y si fue, olvidemos la historia y vivamos el presente bajo la unción y la guía actual del Espíritu Santo. No es algo histórico, es algo presente. Puede haber estado en la historia, en nuestra vida, pero ahora tiene que permanecer todos los días para que podamos dar cumplimiento a los mandamientos, a Isaías 58. Necesitamos esta presencia viva del Espíritu que, como dije recién, está en nosotros. Solo hay que discernir y ver de qué manera conozco a la persona del Espíritu. Si el Espíritu es nuestro Maestro y nuestro guía, nosotros seremos discípulos o estudiantes del Espíritu, y en esto tenemos que poner esmero. Si se recibe con fe, tenemos que aumentar o pedir que aumente nuestra fe. Ahora, ¿cómo se mantiene la presencia del Espíritu Santo del Señor? Miren, el Espíritu Santo cambia la mente y el corazón. Tiene que cambiar radicalmente nuestras vidas para que realmente cada uno de nosotros sintamos que pertenecemos a Cristo, que Él tiene dominio y gobierno sobre tu vida y sobre la mía. Mañana, tarde, noche necesitamos depender de la guía del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuál es parte de la evidencia del Espíritu Santo? Prepárate. Parte de la evidencia es preguntarle a alguien de suma confianza, sin necesidad de decirle mucho, si ve en vos un hombre o una mujer llenos del Espíritu Santo. Nosotros tendemos a hablar muy bien de nosotros mismos y a veces tenemos un alto concepto de nosotros y creemos casi que somos la revelación de Dios. Por ahí no lo hacemos conscientemente, pero en forma inconsciente. Y el Señor dice que pensemos de nosotros mismos con cordura, que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener, sino con cordura, con equilibrio. Pero qué bueno es que alguien ajeno a nosotros, por ahí hasta que no te quiera tanto, le puedas preguntar con libertad, ¿qué ves en mí? Y prepárate para escuchar. Ahora, no, pero me va a condenar esta persona porque no soy de su agrado. No, puede ser que si no sobresalga Cristo en tu carácter, te diga lo que nunca quisieras oír. Vos no sos como Jesús. Vos hablás de Jesús, pero no vivís como Jesús. Vos me enseñaste el otro día que tengo que ser generoso, pero no veo que vos seas generoso. Vos me enseñaste que no tengo que hablar mal de los hermanos, pero vos el otro día me hablaste mal de los hermanos. Difícil esta prueba, ¿no es cierto? Entonces, si nos atrevemos a hablar y decimos como el apóstol San Pablo, y está bien, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, esto nos compromete. Esto nos lleva a vivir en una instancia mayor.
Si Cristo vive en nosotros, el carácter de Cristo tiene que fluir de nosotros. Y todo lo que antes vivíamos en la carne, ahora lo vivo en esperanza, bajo la guía del Espíritu de Dios. Y si esto no sucede, por favor, giremos en sentido contrario y volvamos a la senda antigua si es que en algún momento caminamos como Jesús. Porque continuamente hemos enseñado que el propósito eterno de Dios es tener una familia que se parezca a Jesús. Así lo aprendimos de Efesios. Entonces, si todavía el carácter de Jesús no es reflejado en tu vida o en la mía, y esto lo ven otros, algo no está funcionando bien. ¿Qué hago? Me rasgo las vestiduras, me golpeo el pecho, me tiro sobre silicio, ceniza, o me inclino como el junco, leíamos en Isaías. No, no es suficiente esto. Lo importante es cambiar el corazón. Lo importante es blanquear nuestra situación ante Dios, mostrar, Señor, estoy vacío. Durante años caminé solo leyendo y tratando de vivir, mas no pude. Y darle lugar entonces a que el Espíritu del Señor, que es nuestra guía según Jesús, nos conduzca, nos enseñe, nos muestre de qué manera tenemos que vivir. Ayer charlábamos algo similar en el grupo de jóvenes y conté una situación real de un hombre, un evangelista muy famoso, no lo voy a mencionar, tengo ganas, pero yo no soy juez de nadie, que cuando estaba enfrente se movía de una manera que era asombrosa frente a la congregación o a la multitud a evangelizar. Y un día le preguntaron a la esposa, que estaba sentada en un costadito, del evangelista, ¿cómo se hace para vivir con un hombre tan ungido? ¿Cómo es en tu casa? ¿Cómo es con los hijos? Y su esposa, en forma sincera y abierta, dijo, él no es así en casa. Todo lo que él enseña en casa no es lo mismo. Son dos hombres diferentes. Qué tremendo, ¿no? Su propia esposa, diciendo que aquel que todos consideraban ungido, dice, no vive la realidad de lo que está enseñando. Me acerqué a varios hombres que consideré durante muchos años hombres muy sanos, llenos de Dios. Y encontré una situación similar. Buenos maestros, pero no podían vivir lo que enseñaban. Ponían carga pesada sobre los lomos, pero ellos no podían llevarlo a cabo en su casa, o eran permisivos. Exigían a otros lo que ellos mismos no podían cumplir en su propia casa, con su esposa, con sus hijos. Es decir, hacernos maestros sin vivir, esto trae condenación. Dice el Señor, no se hagan maestros, muchos de ustedes, sabiendo que recibiré mayor condenación. Porque el que sabe y no vive, eso es pecado. Pero el que enseña y no practica, esto sería una falsía. Sería representar teatralmente algo que no podemos vivir. Dios nos libre de vivir de apariencia. Dios nos libre enseñando principios espirituales sin primero vivirlo nosotros. ¿Cómo puedo introducir una enseñanza si yo mismo no la vivo? Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos tratando con vidas. Uno dice, entonces estos hombres se van a ir al infierno. No, hay que advertirles.
No es por aparentar, es por vivir, hermano. Enseña bien. Cuando usted viva, nosotros vamos a aprender. Cuando usted se deje de juzgar, nosotros dejaremos de juzgar. Porque nuestra relación es una relación de discipulado. Continuamente todos estamos, de alguna manera, enseñando y recibiendo enseñanza. Pero letras sin vivir y sin la presencia del Espíritu. No, evitemos esto, hermanos, para que nadie pueda señalarlos. Mañana, tarde y noche, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué dice tu esposa de vos? Si yo este día le preguntara a todas las esposas que nos están escuchando, ¿tu esposo es igual cuando está en tu casa que cuando estamos todos juntos en la iglesia? ¿Muestra el mismo afecto, el amor en tu casa como cuando estamos juntos? ¿Cuántas veces lo vistes orar o decir, voy a estar un rato en la pieza o en el lavadero o en la cocina, en el comedor o en el galpón, donde sea, porque voy a buscar a Dios? ¿Cuántas veces oíste esto, mujer? ¿Cuántas veces ustedes, varones, escucharon de su esposa que se va a apartar y les pide, voy a estar un rato con el Señor? Por favor, si alguien me llama o si vos necesitas algo, sabelo, pero necesito estar con Dios. Porque esto es lo que dijo Jesús. El Señor a través del Espíritu nos va a guiar. No es vivir todos los días en la dinámica de todos los días sin consultarlo a Dios. No erremos, hermanos. Si Él dijo que sin Él nada podemos hacer, nada es nada. Es nada. Pero no nos iremos al otro extremo jamás. Dando cumplimiento a la palabra, no nos iremos al otro extremo. Vamos a experimentar una atmósfera espiritual que por ahí nunca experimentamos. Y vamos a tener revelación de la palabra de una manera totalmente diferente. ¿Qué dicen los hermanos de vos? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Podés dejar a tus hijos hacer visitas y no tener que decirle, esto no lo vayan a comentar en tal casa, No vayan a contar que papá y mamá están discutiendo, ustedes, cuidado, Porque cuando lleguen a casa, deberíamos poder manejarlos con total naturalidad, que nuestros hijos puedan decir realmente lo que sucede en el hogar. Porque si está Cristo, ¿cuál es el problema? Si Él nos está guiando, no vivimos de apariencia. No necesitamos esta clase de recomendaciones. Cuidemos de no ser uno de estos ministerios que viven una doble vida o una vida paralela. Seguramente, si nos abrimos al mover del Espíritu de Dios, no caeremos en este error. También observé muchos hermanos con posturas muy fuertes en cuanto a lo social y político de nuestra sociedad y en cuanto a la economía, casi determinando en una línea que no da lugar al consenso de otros. Cuidado, nosotros no estamos en ningún extremo. Como dijo Jesús, estamos en la tierra, no pertenecemos a la tierra. ¿Se entiende, hermanos? Esta gente siempre va a ser así. Por algo está pasando lo que está pasando. Y algunos hasta se atreven a pensar que si alguien cayó en desgracia es por algo que hizo. Dios nos ama, hermanos, y nos perdona. No condenemos nosotros. No nos atrevamos a emitir juicios, porque ahí no mora Dios. Donde mora nuestra justicia es donde se constricta al Espíritu, pero donde vemos a través de los ojos de Jesús, con ojos de amor, de misericordia, allí está
la presencia viva del Señor. No nos sumemos a lo que dicen muchos, sino a lo que dice Dios. Tenemos que tener identidad con lo que acabamos de leer en Isaías y vivirlo. No tengamos posturas extremas, porque podemos contaminar a muchos. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador arrepentido. Nosotros no aborrezcamos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza del Señor. Amemos a aquel que está en pecado para que tenga la oportunidad a través nuestra de conocer a Dios y finalmente se arrepienta. Porque la Biblia dice, el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad, en 14:17. Si Él nos va a guiar a toda verdad, hay muchos que no quieren escuchar la verdad, pero la verdad es una sola, la que nos ha dado el Señor a través de la Escritura. Entonces, seamos prolijos, sin dañar a nadie, al declarar la verdad, para que la verdad de Cristo, no la nuestra, llegue a cada corazón. Gálatas 5:26 dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Me escuchó? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y Gálatas 6:8 dice así: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recibirá vida eterna. Y leemos también Romanos 8. Vamos a leerlo, no solo una porción. Romanos 8. Ahora pues, preste atención y damos gracias a Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Puede decir amén si quiere. Los que no andan conforme a la carne, por eso es importante no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del Espíritu del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme, díganlo, al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es nuestro caso. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu, nuestro Espíritu, vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Mas si por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne, viviremos.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Papito, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos verdaderamente hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta allí nomás. Qué glorioso el pasaje de Romanos 8. Cómo anima a nuestro espíritu vivir a la altura de lo que acabamos de leer, sabiendo quién somos, a dónde vamos y cuál fue el proceso de restauración del Señor para con nosotros. Un pasaje más. Hechos 20:23, no lo busquen, lo digo rápidamente. Acá está el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, y estamos diciendo la necesidad de ser guiados. Y dice así, Hechos, lo busco. ¿Se acuerdan cuando Pablo va a ir a una ciudad y el mismo Espíritu le advierte que en ese lugar va a tener inconvenientes? Hechos 20:23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero dice Pablo, pero en ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hoy Daniel abrió diciendo, teniendo comida y bebida, estoy hecho, estoy satisfecho, ya estoy hecho por el Señor. Y esto es lo que está diciendo también el apóstol Pablo. Aunque tiene la advertencia del Espíritu de lo que le espera, él dice, con tal de que acabe la obra de Dios, yo estoy bien, no importa lo que pueda sucederme. ¿Se dan cuenta? Qué sencillo es vivir a la altura del llamado que tenemos, de la misión que Dios ha puesto sobre nosotros. Y un último pasaje, Isaías 59, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Aunque la iglesia esté bajo prueba, dice que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, no solo a nosotros, sino a los que han de ser salvos, ni se ha agravado su oído para oír. Dios sigue escuchando. Dios sigue recibiendo nuestra oración, nuestro lamento y también nuestra queja. Como leíamos Isaías 58, Él escucha todo. Por eso, teniendo conciencia de la obra soberana de Dios, aunque la iglesia esté bajo presión y bajo desafío, aunque muchos se hayan apartado de la fe, aunque muchos se apartarán escuchando doctrina de demonios, como dice la Escritura, nosotros permanezcamos firmes y en libertad. Como dice el Salmo 23, la vara y el cayado del Señor nos infunden aliento. Dios te dice, como buen pastor, vamos, vamos, sigamos adelante. Y cuando uno tiende a apagarse o apartarse del camino, su vara y su cayado siguen presentes en tu vida y en la mía. A no ser que nuestra condición sea no querer saber más nada con Dios, Dios siempre se acordará de nosotros. Amén, hermanos queridos. Dios siempre es un Dios presente. Presente. Él está dispuesto a escucharte.
Él está deseoso de guiarte. Él está deseoso de traer señales continuamente ante cada decisión, de aconsejarte, de mostrarte cuál es su voluntad. Abrámonos entonces a esa guía del Señor para que Él nos muestre por dónde tenemos que caminar y de qué manera. Amén, hermanos. Oramos un instante al Señor. Padre, gracias. Hemos leído muchos pasajes que nos han hecho mucho bien. Siempre, siempre tu palabra, como una verdadera espada de dos filos, llega a lo más profundo de nuestro ser, Señor, y nosotros la recibimos con agrado. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en medio nuestro, que nos des mayor gracia, oídos para escuchar, ojos para ver, fe, Señor, para hacer las obras que tú nos encomendaste. Llenanos de la presencia de tu Espíritu en nuestros hogares, en la relación matrimonial. A los que están solos, háblales. A las que están solas, a los que están privados de la libertad, háblales. A los que tienen la libertad de hacer tu voluntad y por ahí no la están haciendo. A los que ciñen la frente cada domingo, oponiéndose a tu palabra, a lo que vos estableciste. Señor, quita la ira, quita el enojo, quita la rebelión que a veces hay en nuestro corazón. Llénanos con tu Espíritu de tal manera que no quede nada de lo nuestro, que seamos vaciados para que solo tu Espíritu Santo nos guíe, para que Él tenga prioridad en todas las cosas. Cuando educamos, cuando enseñamos, cuando tenemos que vivir lo que sale de nuestra boca. Señor, ayúdanos. Nos encomendamos en tus manos, confiando que vas a continuar la obra que empezaste, confiando que nadie nos puede condenar y que cada vez que estemos dispuestos a arrepentirnos y a corregir lo que se haya salido del camino, tu vara y tu cayado estarán con nosotros para darnos aliento. Gracias, gracias Padre, gracias por tu presencia, gracias por ayudarnos en nuestras limitaciones, gracias por enseñarnos a vivir. Te bendecimos, te agradecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.